Bueno, quiero compartir un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, que está allí en Génesis capítulo 37. Abramos allí la palabra del Señor. A algunos hay que decirle, abra la Biblia, y a otros desbloquee la Biblia. Pero está bien. ¿Qué le parece si antes de leer saluda a uno que usted sospecha que lo va a invitar a almorzar después del servicio? Ni me miren a mí. Mírenlos, ahí sí se paran a saludar, fíjese. Qué tremendos. Está bien. Muy bien. En Génesis 37. Génesis 37, verso 1 en adelante. Así dice la palabra de Dios. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. ¿Y qué? Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Pueden tomar asiento los que están de pie, por favor. Quiero predicar con este título: una túnica ensangrentada, una túnica arrebatada y una túnica de autoridad. Aquí, a partir de este capítulo, se desenvuelve una historia bastante atrapante por todos los matices emocionales que contiene. Habla de que Jacob tiene estos hijos, 11 en total, llega Benjamín y son 12. Rebeca ya partió y solo Jacob se hace cargo ya de sus hijos. Y suele pasar que los padres, cuando tienen a sus hijos en su vejez, tienen una mayor protección, una mayor ternura, porque asumen de que cometieron muchos errores con los primeros hijos y de alguna manera quieren resarcirse con los menores. Entonces, él empieza a tener un cariño muy especial por José. Parece que la gracia del Señor estaba con José desde su niñez, y esa gracia la detectó su padre, y él empieza a tener un instinto muy protector, de tal manera que inmediatamente hasta el relator dice, había preferencia. Y esto, como algunos de estos hermanos no eran hermanos, eran medios hermanos. Y aquí ellos empiezan a tener celos por José, porque ven el trato que se les da, que es distinto, y empiezan también a notar que habían unos detalles muy importantes. Uno de ellos fue una túnica de colores. Su mismo padre la diseña, la hace y se la da a José. Parece que lo de sentido común tendría que ser que le hubiera dado una túnica a todos, pero él se la da justamente a José. Pues esto llevó a que estos hermanos empezaran a sentir más odio por José. Y a esto súmele que José era el chismoso de la familia. Gracias a Dios, chismosos en ese tiempo ya no hay, gracias a Dios.
El caso es que José empieza a ver que había una resistencia de sus hermanos, pero también él de manera muy inocente contaba sus sueños. Y llega y les dice: ¿cómo les parece, muchachos? Y los reúne. Me soñé que todos tomamos manojos, parece de trigo o algo así, y todos tomábamos, pero el mío estaba derecho, recto, y todos los manojos de ustedes se inclinaban al mío. Y cuando ellos escuchaban esos sueños decían: este sí se la está ganando bien ganada. Y a esto súmele que vuelve a tener un sueño, y esta vez lo cuenta delante de su padre y delante de todos sus hermanos. Y le dice: mire, me soñé que estaba la luna, el sol y 11 estrellas, y todas se inclinaron a mí. Su padre le reprendió, como quien dice: ¿qué sueños son estos los que estás teniendo? Pero aún su padre meditaba en esto. Y sus hermanos más crujían los dientes contra él y decían: tenemos que buscar una ocasión contra este. Y llega un momento que su padre lo manda a Siquem, donde supuestamente estaban sus hermanos pastoreando las ovejas. Siquem es una palabra o es un nombre que quiere decir lugar entre los hombros. Todos nosotros tenemos un lugar entre los hombros, es un hueso que tenemos aquí, un Siquem. Ese es un lugar de carga, lugar donde llevamos cargas pesadas. Y ahí empezaron las cargas de José, porque José se sentía el más amado. Sus sueños parece que lo estaban destinando a algo grande y poderoso. Y yo les voy a decir algo, hermano, acerca de los procesos. Los procesos, todos los procesos, a veces nosotros los queremos de alguna manera acelerar. Queremos que todo se haga rápido. Sí, estoy enfermo, pero que el Señor me sane ya. Sí, yo tengo un trabajo, pero quiero que el Señor me bendiga ya este trabajo. Sí, yo estoy enamorado de esa muchacha, pero que se enamore ya de mí y nos casemos mañana. Y cosas así. Pero les voy a decir, el proceso que a Dios le gusta es cuando se están cocinando las cosas por dentro. Y cuando se cocinan las cosas por dentro, el fuego está en bajo. Y cocinarse por dentro cuesta, duele. Podría decir que se demora, pero para Dios no hay demoras. Él llega en el momento perfecto, en el momento exacto. Y lo que ocurrió aquí es que él viene bien contento y empieza a buscar a sus hermanos, y se encuentra a alguien y le dice: mis hermanos, ¿dónde están? Dice: no están aquí, están en otra parte, están por allá en Dotán. Parece que no hacían cosas muy dignas, muy buenas. Y cuando llega allí, lo ven desde lejos. ¿Y sabe cuál fue el primer pensamiento de ellos? Matémoslo. Esta es nuestra oportunidad, estamos lejos, podemos hacerlo. Y se atravesó Rubén y dijo: no vamos a hacer eso contra el muchacho. Mire, yo también siento el mismo odio de ustedes, pero no vamos a hacer esto. ¿Saben qué podemos hacer? Metámoslo en una cisterna. Y dice que lo agarran y lo meten en una cisterna en el desierto. Y allá en la cisterna empieza un proceso en su vida, porque él siempre se sintió privilegiado, pero en este momento estaba debajo de la tierra. Y en las cisternas generalmente pasaban varias cosas. Ahí llegaban las necesidades fisiológicas de los humanos. Allí habían desagües, allí habían lugares que se hacían pozos para sacar agua. No era un lugar muy hotel, era un lugar que era triste estar allí. Y cuando estaba en esa situación, él gritaba y decía: sáquenme de aquí, ayúdenme. Un muchacho de 17 años que puede estar pensando en una cisterna, todos lo meten allí, tal vez en el peligro de la noche. Y todos, como empezaban a hacer reuniones a ver qué hacemos con él y cómo le hacemos. Lo matamos, lo torturamos, ¿qué hacemos? Y llegan y acuerdan y llegan a un acuerdo y dicen: pues vamos a hacer esto.
vamos a venderlo. Entre más lejos esté, mucho mejor. Le arrebatan su túnica. Y yo te voy a decir una cosa, Dios muchas veces nos va a arrebatar cosas que Él ya nos dio. ¿No han escuchado esa expresión? Señor, si tú me lo diste, ¿por qué me lo quitas? Porque Él es Dios. Él es Dios. Yo recuerdo muy bien cuando en muchas ocasiones he visto madres llorando cuando se mueren sus hijos, lo he visto muchas veces. Mi esposa perdió un bebé en su vientre y lo lloramos, por supuesto, y lo primero que pensé dentro de mí, Señor, ¿por qué nos das esta ilusión y luego nos la quitas? Porque Dios quiere procesar en nosotros algo que se llama la soberanía de Dios, que Dios es soberano, que Él es dueño de usted y es dueño de sus hijos y es dueño de su casa y es dueño de su cuenta bancaria. No digas que de Dios es el diezmo, no, del Dios no es el diezmo, de Dios es todo. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Dios es dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y le arrebatan esa túnica y él ve como esa túnica se aleja de él. Y parece que se va el amor de su padre, se va esa protección, se va ese trato preferencial, se va eso a lo que él se aferraba. Y hay veces vamos a sentir en nuestra vida que se alejan cosas que amamos, que se alejan cosas de las cuales nos aferramos, y que cabe decirlo que a veces nosotros no queremos soltar. Pero Dios a veces nos va a hacer soltar cosas, relaciones o situaciones, porque si Él te quiere dar algo mejor, tiene que desocupar tus manos. Decir, yo te quiero llenar, pero estás tan ocupado con tus manos. Estás tan ocupado, tan aferrado a tu ministerio, tan aferrado a tu estatus, tan aferrado a tu vida, tan aferrado a esta relación, que no te lo puedo dar hasta que tú no lo sueltes. Y lo que hizo el Señor es permitir de que sus hermanos arrebataran su túnica y se llevan estos mercaderes, se lo llevan por camino del desierto hasta Egipto. Entonces imaginan llevarse a un muchacho, vamos a decirlo así, hijo de papi y mami, y llevárselo como si fuera un esclavo o como esclavo. Y él mirando, tal vez, se dice que los esclavos cuando iban en los carruajes, ellos no iban dentro del carruaje, ellos iban caminando detrás del carruaje. Usted se imagina a ese muchacho caminando y mirando hacia atrás, mi papá, mis hermanos, mi casa, mi tierra, mi vida. Y ahora voy con unos hombres desconocidos que me están insultando desde que me vieron. Y quién sabe a dónde voy. Y sabe qué es lo bonito, hermano, mire, hay veces que nosotros caminamos y no sabemos qué rumbo es por el que vamos. Hay momentos en nuestra vida donde decimos, ¿a dónde voy a parar yo? ¿Para dónde me va a llevar esta situación? ¿Para dónde me va a llevar este momento? Pero ¿sabe qué es lo precioso de esto? Que en ese camino que estás transitando, tú no vas solo. Cuando José caminaba por el desierto, Dios estaba mirando a José como quien dice, José, no te preocupes, te dejó tu padre, tus hermanos, tu tierra, todo, pero yo no te dejo, hermano. ¿Sabe qué es lo bonito? Que Dios nunca te deja. Y aquí aparece, lo presentan ahí en un lugar, varios esclavos, y llegan los compradores
Y empiezan, ellos les miraban los dientes, les miraban las orejas, el pelo, los brazos, las piernas, miraban si eran fuertes, si estaban bien de salud, si estaban bien alimentados. Y llega uno llamado Potifar y ve a José, y dentro de los esclavos que vio, le gustó, dijo, este parece que se ve fuerte, se ve que es de buen aspecto y lo necesito en mi casa. Y de pasar una túnica preferencial, amorosa, tierna del padre, ahora está con una túnica de siervo, trabajando en una casa de un rico, extraño, con gente extraña, en un lugar desconocido. Y allí empieza José a trabajar, a hacer limpiezas, a hacer trabajos de albañil, de todo lo que le pusieran allá en esa casa, y todos empiezan a ver cómo Dios empieza a bendecir la casa de Potifar a causa de José. Porque yo quiero decir esto, hermanos, mire, muchas veces Dios te va a poner en lugares donde tú no quieres estar. Dios te va a poner en trabajos donde tú no quieres estar en ese trabajo. Dios te va a poner en momentos donde tú dices, ¿y yo para qué quiero esto? Yo pudiera estar haciendo otra cosa. Pero Dios te puso allí por alguna razón. Porque Dios siempre tiene un propósito perfecto. Cada cosa que pasa en nuestra vida es la perfecta voluntad de Dios, hermano. Y lo que ocurrió es que este muchacho empieza a trabajar, a servir, y empieza a ganarse la confianza de todos porque era un buen siervo, era un buen muchacho, y empieza su vida a madurar de alguna manera. Pero llega otra situación, y es que llega una mujer extranjera, la esposa de Potifar, y se enamora de él. Y ya le había hecho una que otra propuesta, acostarse con ella, y él no, que no, que no. Y un día que estaban solos en la casa, llega ella y dice, se asió de él, quiere decir que se le tiró encima y casi que lo quería obligar a pecar. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, nosotros todos hemos pasado o estamos o vamos a pasar por tentación. Y esa túnica también la vamos a tener, el lugar de tentación, el lugar donde no queremos estar. Y allí estaba esa túnica, y él tenía ya un prestigio, ya todos valoraban a José, pero llegó un momento donde le dijeron esta mujer y le dijo, quiero acostarme contigo. Y él que no. Y ella dice que arrebató su ropa, su túnica, lo que tenía puesto, y dice que él salió desnudo de la casa de Potifar, y parece que algunos lo vieron. Y usted sabe cuando a una persona juzga sin saber las cosas. Mire, ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Que escuchamos siempre la primera versión, pero no escuchamos la segunda versión. Y nos equivocamos naturalmente, porque ese fue lo que ellos vieron, pero no saben qué fue lo que realmente pasó. Y sale el muchacho despavorido, huir del pecado, hermano. No crea que la esposa de Potifar era una mujer ahí tuerta, que le faltaban 2 brazos, quizás. No, era una mujer bonita. Y allá, en esa tentación, él logra escapar. Y delante de Dios quedó muy bien, pero delante de todos los siervos y delante de la mujer quedó como un pecador, porque ella misma le dice a Potifar, mira, quiso abusar de mí, fíjate, al que tú le diste tanta confianza, ese quiso abusar de mí. ¿Se imagina ahí contando la historia? Con lágrimas, hermano. Y él quiso abusar de mí y me tiró contra la pared y yo como pude me escapé. Y esa fue la versión. Cuando toman a José le dice, que le doy confianza, y toma un dedo y se agarra la mano, ahora sí, mándelo para la cárcel. Y eso merecía muerte.
Pero Dios tenía un propósito con José, como quien dice, lo puedes mandar a la cárcel, pero no me lo toques. Y va hasta la cárcel. Y otro proceso más. Y hermano, yo les voy a decir, estos procesos duraron años. O sea, la palabra de Dios lo relata de manera seguida, pero esto duró años. Y yo me imagino a José en la cárcel diciendo, oiga, ¿será que maté a un cura o qué? ¿O a qué hice para estar aquí? ¿Qué hice para estar en este momento? ¿Por qué Dios me da ese trato? Y lo bonito es que usted ve en 5 partes de la Biblia, en estos mismos relatos, donde dice, mas Jehová estaba con José. Porque Dios se ocupa de estar contigo cuando tienes la túnica, cuando estás en la cisterna, cuando estás en el desierto, cuando estás en la casa de Potifar y aun cuando estás en la cárcel. Es decir, Dios no te deja solo ni un momento. Dios es muy bueno. Y cuando llegó hasta allí, empieza él a ver una cárcel. Las cárceles en ese tiempo de los egipcios se dice que eran cárceles muy oscuras, eran cárceles que no tenían baño, y eran lugares totalmente encerrados con condiciones deplorables, y la gente allí dice que muchos se morían por las mismas condiciones de vida que habían en la cárcel. Y allá estaba José y se encuentra un panadero y un copero del rey que también los llevaron allá, parece que acusados por robo y cosas así. Y cuando llega y allá empieza él a interpretar sueños. Y Dios lo empieza a usar en la cárcel. Y llega el copero y dice, tuve un sueño y que servía la copa ya al rey y el panadero también, y dice que unas aves se comieron sus panes. Usted lea la Biblia, ahí está. Y cuando llega y él les dice la interpretación, le dice al copero, no, eso quiere decir que en 3 días tú vas a volver a tu trabajo. Y el panadero, no, pues que en 3 días te van a colgar a ti. Y todos, en serio, sí. A los 3 días estaba el copero otra vez en su trabajo, y a los 3 días estaba ahorcado el panadero. ¿Y sabe qué? Antes de irse el copero le dice, José, fíjese las palabras del José, y dice, al 3er día, que era el día de los cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a este la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos, escuche esto, no se acordó de José. Mire, hermanos, les voy a dar un consejo gratis. No esperen mucho de las personas, porque yo le voy a fallar y usted me va a fallar a mí. Mi esposa me ha fallado, yo le he fallado, mis hijos me han fallado, todos somos falibles. Mire, los que vengan a una iglesia nuestra y que empiecen a decir, ay no, allá está la gente santa, inmaculada, vestidos de blanco y tienen sus aureolas. Esa aureola también tiene cuernos. O sea, nosotros todos somos falibles. Y es más, dice a alguien, hermano, la iglesia es perfecta, la iglesia es santa, la iglesia es sin arrugas, sin contaminación. No, es que así la ve Dios. Pero no es que nosotros seamos así. Todos nosotros fallamos, hermano, y hay que hacer caer en cuenta a la gente que nos visita, porque a veces no pasan de esa puerta porque dicen, eso es un lugar demasiado santo para mí. Y yo le voy a decir una cosa, este es un lugar que es un hospital. Es donde viene gente enferma, gente que le duele, gente que batalla con cosas y que solo necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios. Eso es lo que nos tiene todavía en pie en la iglesia, que es la gracia de Dios, hermano. ¿Qué sería si la gracia de Dios no estuviera con nosotros?
Y mire, yo también me he sentido en una cárcel en algún momento. Yo también me he sentido en una cisterna. He sentido cuando me quitan una túnica. He sentido cuando la gente habla mal. Porque de José, siendo inocente, hablaron mal. Y dijeron, es que una mala bestia lo devoró, y ensangrentaron su túnica y se la presentaron a su padre. Y su padre se queda con esa túnica ensangrentada, como diciendo, verdaderamente una mala bestia mató a mi hijo. Y ¿sabe qué? Muchas veces yo le voy a decir esto. Muchas veces he sentido en mi vida como que Dios me ha desprotegido. Y no sé si usted también lo ha sentido eso alguna vez. Pero en algún momento que renuncié a una institución, nada había pasado, todo estaba bien, gracias a Dios. Pero llegaban cuentos y diciendo, es que una mala bestia lo devoró, es que esto pasó, y la gente inventa y hace cosas y dice, y yo decía, Señor, pero ¿por qué? Porque es la manera como Dios usa estas situaciones para humillar nuestro corazón. Mire, Dios no quiere aquí siervos, que siervos profesionales y artistas y eso. Pues si los tenemos, gracias a Dios, pero lo primero es que Dios quiere que sean humildes, que se humillen, porque lo que hace que la adoración llegue a la presencia de Dios no es digamos, que el profesionalismo o eso. ¿Sabe qué es? Cuando hay un verdadero corazón que le adore en espíritu y en verdad. Aleluya. Mi esposa llega y me dice, yo no sé cantar, pero yo la veo cantando y ella siente la presencia de Dios, y un momento Dios la toma, hermano. ¿Y sabe qué es eso? No, Dios no está, a Dios no lo podemos sorprender. Esa es la realidad. Y yo les voy a decir esto, voy a abrir mi corazón. Hace, vamos a decir, casi 2 años, estaba en una gira en Cartagena y Barranquilla. Estaba con el obispo Valverde allá y estábamos visitando las 2 iglesias, la de Barranquilla y Cartagena. Y todo bien, viendo a los hermanos contentos. Cuando ya me tenía que regresar, nos despedimos. Yo venía en el avión de Barranquilla a Medellín, y en la mitad del vuelo yo empiezo a sentir dolor en mis piernas, en mis brazos, en mi espalda. Me empieza a doler la cabeza mucho, empiezo a toser y me empecé a sentir muy mal. Recuerdo que ese día me recogió el mismo hermano Jeffers y él me dice, pastor, lo veo mal. Y yo le dije, no, yo soy así. Y me dice, está bien. Y yo le dije, sí, tal vez esté cansado, le dije. Y cuando llego allá a la casa, casi que yo me resistía, que estaba mal. Y le dije a mi esposa, vamos a pedir una carne esa buena que me gusta, ese churrasco con gordito, papitas. Ya les dio hambre a ustedes. Y ahí con salsita y tal. Y cuando yo empiezo a comer, literalmente me sabía al hambre, muy mal. Y comí ese bocado y no comí más. Y le dije a mi esposa, no puedo comer. Digo, ¿qué pasa? Y yo le dije, no sé. Y me acosté, yo llegué muy cansado, inmediatamente me acosté, quedé dormido inmediato, pero a las 4 de la mañana empiezo yo a tener un frío intenso y me empiezo a temblar las manos, me empieza a temblar el cuerpo y empiezo con dolor en los riñones, empiezo con dolores fortísimos
y, y ya mi esposa se preocupó y me dice, estás en 40 de fiebre. Y como pudimos, hicimos una consulta ahí por Zoom con un doctor. Digo, no, usted tiene COVID y listo, y ya está. ¿Qué más le va a buscar? Y empieza un momento en mi vida que yo jamás voy a olvidar. Porque por ese tiempo fallecieron 5 amigos míos pastores de aquí de Medellín. Y se empieza a morir uno tras otro. Y en la misma semana que me ocurrió eso, ya habían muerto 2. Y una esposa de ellos nos puso un mensaje a nosotros. Esto es muy duro. Ayúdenos a orar porque yo casi que me le quiero tirar en la tumba a mi esposo. Y empieza un momento, hermanos, que yo empiezo a sentir que no puedo respirar, que se me va el aire. Y empiezo a tener problemas fuertes. Voy al lavamanos de la casa y empiezo a toser y suelto sangre por todo lado. Y yo casi que queriendo ocultar las cosas para que mi esposa no se asustara, pero mi esposa ve una cucaracha y grita, y cuando ve eso, pues imagínese. Y dice, ¿qué vamos a hacer, Dios mío? Y dijo, los dos acordamos, no vamos a ir a ningún hospital. Venga, eso hicimos nosotros, no lo va a hacer usted. Y nosotros determinamos que si pasaba algo ahí en la casa iba a ser. Y empiezo yo a decirle a mi esposa, mira, ponme un buen cuidado y anota esto que vas a hacer de ahora en adelante. Vas a llamar a tal persona, vas a hacer esto y esto, esto. Y me dijo, ¿qué estás diciendo? No, tú no te vas a ir, ¿cómo se te ocurre? Mano, yo pasé por varias situaciones donde yo quedaba inconsciente. Me llevaron un respirador y el respirador a veces lo subían a 5 niveles y ni así. Y yo tenía crisis, sobre todo en la noche. Esto hasta psicológicamente, digo yo, lo trabaja uno. Y uno todos los días dice, me va a morir, me va a morir, me va a morir, me va a morir. Pero también había un tema espiritual, porque sinceramente, yo no soy místico ni nada de esas cosas, pero yo sí sentía un espíritu de muerte en las noches. Yo decía, hoy es mi día, hoy es. Y llegó un momento que yo pregunté a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Y sabe qué es lo peor? No escuchar a Dios. Yo llevaba 8 días, 7 días, 9 días y seguía del mismo modo y empeorando. Los medicamentos no me servían. Me pusieron un doctor por Zoom y luego una doctora de Honduras, creo que es, también, que era especializada en estos temas y todo ese tipo de cosas. Nada mejoraba. Y yo pasé por todas las etapas, por la aceptación, resignación, por todas las etapas. Y de un momento a otro yo siento y digo, Señor, tú no me oyes nada, entonces yo asumo de que realmente sí me voy. Una tarde estaba muy mal y mi hijo de 12 años estaba en la otra habitación y yo escucho que él empieza a orar. Él ora, pero nunca le había escuchado una oración. Y fue un clamor que jamás ni yo lo hubiera hecho. Y dijo, Señor Jesús, yo solo te pido que no te lleves a mi papá, porque si él se va, ¿yo qué voy a hacer? Pero lo dijo así.
Y eso a mí me traspasaba el alma porque yo no podía hacer nada. Recuerdo que un domingo, ¿dónde está el pianista? Puedes empezar, gracias. El hecho que le diga que va a empezar a tocar no quiere decir nada. Y resulta, hermanos, que cuando estaba así en ese proceso, era un proceso. Porque en los procesos generalmente uno no quiere estar. Yo a veces le he dicho, Señor, yo no quiero esto. Y así estaba yo, y él, me acuerdo muy bien, un domingo en la madrugada, 3 de la mañana, me dio una crisis otra vez, pero esta era peor, porque me tiraba al suelo, volvía a la cama, me sentaba, me paraba, me acostaba, me hacía de boca abajo, el aire estaba a 5 niveles y la fiebre estaba subiendo 41, 40 punto algo, y yo estaba así. Mi esposa me pone trapos húmedos en todo el cuerpo y me pone uno aquí, otro en el brazo, otro aquí abajo, me pone unas medias mojadas, me tomo unas pastillas. Pasó 1 o 2 horas y yo seguía peor, y mi esposa se tiró ahí al lado de la cama a orar durante 13 días. Todos los días me decía: tú vas a salir de esto, Dios nos va a dar la victoria. Nosotros ni le decíamos a los hermanos, no le decíamos a nadie porque no queríamos alarmar a nadie. Pero 13 días mi esposa me decía: vamos a salir. Pero esa noche mi esposa le escuché cuando oró y dijo: Señor, yo no puedo más, haz lo que quieras. Y yo me acuerdo que yo cerré los ojos y le dije: Señor, gracias por todo lo que viví. Gracias por dejarme hacer lo que más amo, que es servirte. Gracias por cumplir mis sueños. Gracias. Perdón. Y hasta le dije esto al Señor: Señor, ahora entrego mi espíritu. Estoy listo para irme contigo. Solo te pido que cuides a mis hijos y cuides a mi esposa. Eso se lo decía yo desde mi corazón porque ni podía hablar. Usted sabe que es que usted no pueda levantar las manos para decir aleluya o para cantar o algo así. Yo no podía hacer nada de eso. Y en ese momento, hermano, por primera vez en esos 14 días que pasamos, yo escucho la voz de Dios en mi corazón. ¿Sabe qué? Yo vino en el reflejo de la puerta y de la ventana como una luz, y inmediatamente se me vino el pasaje de Lucas capítulo 16, donde dice que cuando murió el rico, llegó por allá al Seol. Pero cuando murió Lázaro, dice que los ángeles vinieron por él. Y yo sinceramente dije: aquí vienen por mí. Pero empiezo a escuchar la voz de Dios a decirme: tú no te vas a morir hoy, porque tienes mucho camino que recorrer. Hermano, cuando yo sentí esa voz de Dios, yo abrí los ojos inmediatamente. Y yo tomé la mano de mi esposa y le dije: mira, Dios acaba de hablarme a mi corazón. Y Él me dijo que no me voy a morir y que de esto vamos a salir. Y me dijo ella, y se le abrieron los ojos y dijo: ¿de verdad? ¿En serio? Y le dije: sí. Dijo: qué bendición. Bueno, estamos bien, adelante, vamos adelante. Hermanos, a las 12 del día yo ya no tenía fiebre.
y empieza un proceso de recuperación. Una de las doctoras que me trató me dijo: usted, yo no le quería decir, porque lo que menos debe hacer uno con un paciente es matarlo antes de morir. Dijo: pero usted entró en algo que nosotros llamamos la catarata de la muerte, que es un lugar cuando la persona va a morirse y no hay reversa, la catarata sigue hacia abajo. Y dijo: usted iba directo para allá. Y le dije: pues gracias por no decirme. Pero cuando estamos en ese momento, hermano, yo empecé un tema de recuperación, empecé a caminar de a poquito. Increíble eso. Y ¿sabe qué? Cuando voy a encender el computador, porque tenía mucho trabajo represado y quería empezar otra vez a recargar y a hacer cosas, cuando empiezo yo a mirar el computador y no me acuerdo ni de dónde se prende el computador, y llamo a mi esposa: amor, ven, ¿de dónde es que se prende esta cosa? Y dice: pues de ahí. ¿Qué pasa? Y dije: no me acordaba. O sea, empezó una recuperación en todos los aspectos, hermano. Y el día que volví a predicar en la iglesia, ese domingo me recibieron los hermanos con aplausos y una ancheta y todos contentos. Y yo empiezo a orar antes del servicio y le dije: Señor, ¿por qué me pasaste por todo eso? ¿Cuál era la razón? Y Dios me dice esto: es que habías perdido la pasión cuando tú llegaste a mí. Y recordé cuando yo en mis primeros años recién bautizado. ¿Sabe qué? Yo llegué recién bautizado y me quería comer el mundo. Yo quería evangelizar a todo mundo. Yo me volvía un cazafantasma, buscaba demonios para sacarlos por toda parte. Llegaba primero a los servicios, era el último en irme. Yo solo quería predicar, yo ni quería ser pastor, yo quería ser alguien que le sirviera a Dios. Yo tenía una pasión así, recordé eso y el Señor dijo: yo quiero que vuelvas a esa pasión. Y que te olvides de cargos, que te olvides de ministerio, que te olvides de esto. Te acuerdes que eres un siervo, que estás aquí porque yo te amo, porque te alcancé con cuerdas de amor. Aleluya. Y ¿sabe qué? 2 años después, el faraón tiene un sueño y dice: ¿quién me puede interpretar este sueño? Y llegaron allá los maestros, llegaron allá los astrólogos, llegaron allá los adivinos, hechiceros. Nadie pudo adivinarle el sueño. Y el copero llevaba la copa allí sirviendo y tal, y él escucha al faraón que está diciendo eso: tuve un sueño y ahí pasa el copero, y él recordó y dijo: allá en la cárcel hay uno que interpreta sueños. Y se acordó de José 2 años después. Yo le voy a decir una cosa: hay gente que se puede olvidar de ti. Hay gente que puede olvidarse completamente de ti. Pero hay un Dios que nunca se olvida del propósito que tiene contigo. Dios nunca se olvida de lo que empezó, hermano. Él no deja obras empezadas. Dios siempre termina sus obras, porque todo lo que Él hace es perfecto. Y sabe que fue lo hermoso y precioso de esto, que llegó la gente diciéndole: oye, José, sal de esa cárcel, porque Faraón te espera para que interprete su sueño. Como que Dios le dice: este es el momento donde tú vas a brillar. Este es el momento para el que yo te preparé todos estos años. Este es el momento para el que yo te preparé en la cisterna, en el desierto, en la casa de Potifar y en esta cárcel. Dios no te puso en un proceso para ponerte de balde. Dios te puso en el proceso porque Él quiere algo grande de ti. Yo quiero decirle algo a esta iglesia en el Poblado: Dios no nos ha pasado por proceso, hermano, de balde. Dios tiene esta iglesia para ser una iglesia muy grande y poderosa aquí en Medellín. Yo no sé si hay alguien que lo crea, pero escúcheme bien: hace varios años estaba con el obispo recorriendo aquí el Poblado, y ¿sabe qué decía el pastor?
Yo siento una Rancho Cucamonga aquí en el poblado. Y eso fue hace varios años. Y yo creo con todo mi corazón que Dios va a hacer un gran y está haciendo un gran avivamiento aquí en el poblado. Hermano, no renuncie al proceso. Dígale al Señor: Señor, yo estoy en pie y lo que tú quieras hacer con nosotros, yo estoy aquí. Alguien puede decirle: Señor, yo estoy aquí. Yo he pasado por dolor, yo he pasado por heridas, yo he pasado por cosas que me han dolido, yo he pasado por cosas que yo he querido reventar. Pero ¿sabe qué, Señor? Yo te amo. ¿Hay alguien que ame aquí al Señor? Póngase en sus pies, por favor, un momento. Y con esto termino. Al nombre de Jesús la gloria. Aleluya. 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 Mire, cuando ocurre todo eso, llaman a José. ¿Sabe cómo estaba José? Estaba barbado. Ese niño que salió de esa casa pasó por tantas cosas y ahora estaba casi abandonado. Hermano, no importa cómo te mire la gente ahora. Ese no sabe casi, ese recién empezó en la iglesia, ese fracasó, ese tuvo una situación. No importa cómo la gente te mire, Dios no te ve como estás. Dios te ve como lo que Él va a hacer. ¿Sí escucharon eso? Dios te ve como vas a hacer. Y sale de allí barbado, sucio, sudoroso. ¿Cuál desodorante? ¿Cuál loción? Era un preso. Y empiezan a bañarlo, a afeitarlo. ¿Sabe por qué? Porque te vas a presentar ante el rey. Porque lo que vas a hacer de ahora en adelante es un trabajo supremamente especial. Y cuando se presenta delante del rey, del faraón, empieza a interpretar cada detalle de sus sueños. Y es más, le dice: mira, Faraón, esto es lo que tienes que hacer tú y tus siervos. Tienen que hacer esto, esto y esto para que prevalezca aquí Egipto y toda la tierra. Y llega y lo mira Faraón. Y casi como que le dice: ¿dónde estabas toda mi vida tú? Eras lo que estábamos necesitando. ¿Dónde estabas? ¿Sabe dónde estaba? Estaba en el proceso. Estaba en el fuego. Mire, para que usted y yo seamos oro, nos tiene que doler esto. Pastor, ¿por qué esta enfermedad? Pastor, ¿por qué mis hijos? Si es lo que más amo. Porque Dios prueba la fidelidad en el fuego. Y yo quiero saber cuántos los que están aquí pueden levantar ambas manos y decirle: Señor, no importa si es por fuego. Podemos tener un momento de altar. Venga un momento, por favor. Venga un momento, por favor. Y dígale: Señor, aquí estoy. Yo también me he sentido en cárcel. También he sufrido. Pero yo sé que no me has dejado. Dios no te ha dejado, hermana Sonia. Dios no te ha dejado, hermano Juan Pablo. Dios no te ha dejado, hermano Parra. Dios no te ha dejado, hermano Anderson. Dios no te ha dejado. Y allí llegan y ven
al preso, al expreso. Ven allí también al que está en una cisterna, el muchacho inmaduro que contaba sus sueños. Y lo empiezan a ver que empieza a desfilar en un caballo blanco. Y todos dicen Sanapanea, aleluya, que quiere decir preservador del mundo. Y cuando llega y se encuentra otra vez con sus hermanos, después de varias circunstancias, llegan y se encuentran y le dice él a sus hermanos: yo soy José. Y ellos empezaron a dar golpes en el pecho como diciendo: ¿cómo que eres José? Pensábamos que habías muerto, pensábamos que habías perdido. Nos sentíamos todavía con el pecado encima de nuestros hombros por tu causa. Y él les dice: no se sientan así, porque todo ha sido un propósito de Dios. Porque si Dios no me hubiera traído hasta aquí, ustedes no tendrían alimento en este momento. Hermano, Dios te ha procesado porque Dios tiene algo muy especial para tu vida. Y sabes que tú dices: ¿y cómo yo permanezco en la iglesia si yo he pasado por muchos procesos? Porque Dios todavía está haciendo la obra en tu vida. Alguien hable con Dios en esta mañana y dígale: Señor, gracias porque no me has dejado solo, porque yo siento tu mano sobre mí. Señor, pon tu mano misericordiosa. Señor Jesús, pon tu mano bendita aquí. Tú eres muy bueno. Señor, ministra un corazón en esta hora. Restaura, Señor, en mí. Me das las fuerzas para seguir. Devuélveme el gozo de tu salvación.